Saludos y bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Te invitamos a que te quedes conectado con nosotros porque sabemos que hay una palabra de Dios que ministrará a tu corazón. La administración del día de hoy, la prédica, le hemos puesto por nombre No mires atrás. ¿Sí? Y habla de la mano, la gracia del Señor obrando a nuestro favor, ¿sí? Y de cómo las advertencias del Señor para sacarnos a lo mejor de la tentación para no caer en el pecado, o si ya estamos en pecado, de cómo Dios aún nos advierte, ¿verdad? Que hay salida, y su gracia nos ayuda, ¿verdad? A salir de esos atolladeros que nosotros mismos nos metemos. También nos muestra el llamado a llevar la verdad de Él, ¿verdad? De su voluntad, de lo que es Él, ¿verdad? Ahora, yo esta administración la saqué de la vida de Lot y su familia, ¿sí? Muchos pueden ver que nada más él salió o Dios lo sacó de Sodoma y Gomorra, pero hay mucho trasfondo en la vida de él y su familia. Y la verdad, quiero primero darles como el contexto de la historia de ellos para poder entender más lo que vamos a platicar esta mañana. ¿Sí? Fíjense, la historia de Lot y su familia en Sodoma y Gomorra nos presenta un contraste entre el amor de Dios, ¿sí? Que nos libra del juicio, y la resistencia del corazón humano, que se aferra a lo viejo, no quiere soltar, ¿verdad? El humano, la carne. Lot caminó con Abraham, fíjense todo lo que vivió Lot. Caminó con Abraham, vio altares porque Abraham levantaba altar al Señor, oyó promesas de Dios para Abraham, presenció milagros, ¿sí? Pero no él, Lot específicamente, no desarrolló una relación con Dios íntimamente, ¿sí? Era a través de Abraham. El problema de Lot no fue ignorancia, porque sabía todo y traía la escuela de Abraham y la relación que Abraham tenía con Dios, ¿sí? No fue ignorancia, sino comodidad, ¿sí? Se conformó. Dios no guardó silencio, amados, en la vida de Lot. Lot se acostumbró a no contestar a Dios. Qué tremendo es eso. Fíjense, esta historia de Lot nos enseña que Dios siempre abre un camino para escape, pero para salir por tu vida, ¿sí? Pero depende de nosotros obedecer, avanzar, sin aferrarnos a lo que queda atrás. Esta historia no es solo un relato antiguo, sino advertencia para el día en que estamos viviendo actualmente. Yo quiero compartirles 3 aspectos importantes de la vida de Lot y las consecuencias de las decisiones que él tomó. Quiero empezar por los versículos básicos, principales, de donde yo saqué esta administración. Génesis 19, 15, 16, si quieren ir conmigo a la palabra, nos dice: y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. El versículo 17 dice: y cuando lo hubieran llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires atrás, sino mire tras de ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Y en Génesis 19, 24, 26 les dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azúcar y fuego de parte de Jehová,
desde los cielos y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Wow. Yo les quiero dar el contexto primero, ya habiendo dicho los versículos principales, quiero darles el contexto de la vida de Lot desde que estaba en su tienda, antes de ir a la ciudad de Canaán. Fíjense, después de que Dios llamó a Abraham, porque todo es primero por Abraham, ahora sí que como él conocía a Dios era por medio de Abraham. Después de que llamó a Dios a Abraham a la tierra de Canaán, su sobrino lo acompañó en el recorrido, ¿sí? Y no es que Dios le estaba llamando, ¿cómo se dice?, de primera mano a Lot, sino que él lo acompañó porque él quiso acompañarlo, ¿verdad? Yo pude encontrar varios vínculos, el por qué a lo mejor Lot quiso acompañar a Abraham. Primero porque era su tío, ¿verdad? Era tío de sangre. El padre de Lot ya había, varios años había muerto. Entonces yo me imagino que Abraham tomó ahora sí que el rol del padre, de acobijarlo, ¿verdad? Ese lazo fraternal con él. Fíjense, el querer a Lot seguir a Abraham, el dolor, amados, del pasado no justifica las decisiones espirituales que vamos a hacer en el presente. O sea, no porque él esté en duelo o haya perdido al padre y a lo mejor era la única familia que él tenía, iba a tomar o debería haber tomado las decisiones de acuerdo a esas circunstancias. Hubiera pedido a Dios sabiduría para ver si era de voluntad de Dios que él lo siguiera o no, ¿verdad? No lo hizo. Su decisión de ir con el tío no fue solo por duelo, ¿sí? Sino por dependencia. Yo encontré varios factores que posiblemente hayan influido a la decisión también de Lot de seguirlo. La primera era, obviamente, que él la cobertura espiritual era por medio de Abraham. Lot caminó bajo la fe, ¿sí? Y la obediencia de Abraham. Fue bendecido de la gracia, de las promesas de Dios y la dirección de Dios por medio de Abraham. Indirectamente él tenía protección, ¿sí? Lot fue guardado y librado en múltiples ocasiones por causa de Abraham. También tenía dirección en tiempos de transición, mientras Abraham recibía palabra y dirección de Dios, Lot avanzaba también junto con él, guiado por esa obediencia, ¿verdad?, de Abraham. También tenía esa intercesión a su favor. ¿De quién? De parte del tío, de Abraham. Cuando Lot estuvo en peligro, Abraham intercedió a Dios y Dios actuó a misericordia por la petición e intercesión de Abraham. Fíjense, la cercanía puede darte oportunidades, ¿sí? Pero solo el que es llamado de Dios te da esas bendiciones y esa cobertura permanente. Puedes estar caminando con alguien que tiene una relación con Dios y tú, ahora sí que por esa cobertura tú también tienes. Pero solo al que es llamado, esa cobertura y esa bendición y esa permanencia, esa intimidad, permanecen en donde quiera que tú vayas. Dios bendice al que acompaña, pero habla, dirige y establece al que llama. Nosotros tenemos que buscar esa relación con el Padre, porque nosotros en otras palabras nada más estaríamos acompañando bajo la cobertura de alguien más. Y nos estamos perdiendo realmente esa conexión con el Padre directa, ¿sí? O sea, tener esa relación de intimidad con el Padre. Yo encontré, ahora sí que,
Dios ministrando. No todo el que camina contigo tiene tu mismo llamado. Caminar bajo la cobertura no sustituye, amados, obedecer la voz personal de Dios. Y Dios puede bendecirte por cercanía, pero transforma solo por obediencia. Nosotros no podemos ser transformados por la cercanía de alguien más al Padre. Tenemos que ir al Padre para que el Señor nos muestre dónde está nuestra Sodoma y nuestra Gomorra. Entonces, si nosotros, yo les quiero hacer esta pregunta. ¿Estoy siguiendo a Dios o solo estoy acompañando a alguien que sí lo está siguiendo? Tremendo, ¿verdad? Yo quiero dejarlos con esta reflexión en lo que sigo diciendo la historia de Lot y su familia. Ambos, fíjense, cuando ellos salieron de Canaán, que era la tierra donde ellos estaban, cuando Dios lo mandó a Abraham a la tierra de Canaán, Dios los prosperó inmensamente a los dos. Tuvieron ganado, siervos, posesiones y crecieron de gran manera que ya no podían estar todos en un mismo lugar. Cuando empezaron los siervos a pelearse o a tener confrontaciones porque ya no había mucho espacio, en otras palabras, Abraham, se dice la palabra, o sea que obviamente con madurez espiritual, le propone a Lot separarse, ¿verdad? Pero le da a escoger primeramente. Entonces, la palabra dice en Génesis 13, 10, 11, que Lot escogió la zona del Valle del Jordán. O sea, a la vista se veía una región fértil, una región que próspera, ¿verdad? Donde él podía, ahora sí ser prosperado, pero ¿qué pasaba? Estaba cerca de Sodoma, una ciudad, muy pecaminosa. Entonces, dice la palabra y se las quiero leer textual. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová. Y escogió Lot toda la llanura del Jordán. Fíjense, él escogió Lot solamente por lo que podía ver, pero no consultó a Dios. En cambio, Abraham se quedó en Canaán, que confiaba, que era la tierra de donde el Señor le había dicho que fuera, porque él confiaba en la promesa de Dios, ¿verdad? Que él obviamente donde te manda, no te va a mandar a penurias o a darte algo contrario de lo que te está ofreciendo de bendición, ¿verdad? Y esta separación de ellos dos marca el inicio de dos caminos. El de Lot, ¿sí? Movido por lo que solamente veían sus ojos físicos, terminó viviendo en una ciudad corrupta. En cambio de Abraham, el camino de Abraham, movido por la fe, permaneció en la tierra de la promesa de Dios. Yo encontré dos cosas que sucedieron por consecuencia de que Lot, ¿sí?, tomara la decisión sin consultar a Dios. La primera, que su fe fue comprometida. Y eso es bien grave, la primera. Y la segunda, que el juicio de Dios lo alcanzó. Ahora, quiero primero desglosar la primera, cómo su fe fue comprometida. Lot creía en Dios, pero su fe se mezcló con el ambiente corrupto y pecaminoso de Sodoma. No perdió su fe, pero sí perdió su influencia. Cuando trató de advertir a sus yernos, fíjense, alguien que estaba cercano a él, los yernos, o sea, cuando él trató de advertirlo a los yernos del juicio que vendría, ¿sí?, los yernos se burlaron de él. Esto lo encontramos en Génesis 19, 14. Bueno, como quiera lo voy a leer más adelante. Su testimonio había sido, fíjense, debilitado. Ya nadie lo tomaba en serio. Ellos lo veían como un sodomita más, ¿sí? Ahora, la palabra no dice que él cayó en pecado, ¿sí? Pero no abandonó su fe, pero lo había acomodado, ¿verdad?
al vivir a la vida de Sodoma y Gomorra. Muchos creyentes que viven cerca de Dios, pero a veces muy cómodos con el mundo. Es un creyente que no ha abandonado su fe, pero han acomodado su estilo de vida. No son parte del pecado, pero conviven demasiado con él. Son permisivos. No están completamente fríos, pero tampoco arden en ese fuego del altar. Tremendo. Tremendo, porque muchas veces no nos damos cuenta que lo estamos permitiendo, ya cuando estamos, que Dios tiene que dar una intervención, muchas veces quedamos como la mujer de Lot. Entonces, el segundo punto aquí que yo encontré, por esta decisión de Lot de haber tomado esa tierra y haber convivido con el pecado, fue que el juicio de Dios lo alcanzó. Sí lo alcanzó, pero por la intervención de Abraham, Dios tuvo misericordia con él y su familia. Y eso es tremendo porque fíjense, aunque posiblemente siempre tengamos a alguien que está orando por nosotros, pero ¿qué tal si te pierdes? ¿Y qué tal si esa vez no interceden por ti? Te pierdes. Entonces nuestra relación debe de ser personal, ¿verdad? Ahora, yo les digo que él alcanzó el juicio de Dios porque él no salió de Sodoma antes de que fueron los ángeles a advertirle y a sacarlo de Gomorra, de Sodoma. ¿Por qué Lot no salió antes del juicio? Yo encontré 3 cosas. Puede haber más. Porque él se acostumbró a su entorno, estaba cómodo. Ya habían pasado tantos años que él permitió, y dice la palabra que no nada más se quedó estaba cerca de la ciudad, después ya se acomodó en la ciudad. Dice la palabra en Génesis 13:12, que dice, y habitó Lot en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. O sea, se fue extendiendo. Lo fue permitiendo más, en lugar de salir, buscar otro lado, porque si uno como cristiano ves el pecado, está cerca de ti, te incomoda. Y al principio dice la palabra que lo incomodaba, pero yo creo que fue tanto ya que empezó a permitir y fue permisivo, que lo veían ya como un sodomita más, porque no daba ninguna testimonio de poder hacer cambios, una persona diferente. Entonces, él se fue acomodando más y más. Fíjense, la otra cosa que yo encontré que no se salió antes del juicio fue porque, pues, obviamente tenía apegos materiales, ¿verdad? Lot prosperó tanto en Sodoma que tenía tiendas, casas, bienes, posesiones, y eso lo ataban, ¿sí? Muchos creyentes no salen de lugares espiritualmente peligrosos porque aman la comodidad o la estabilidad económica más que la voluntad de Dios. Y eso es bien duro, porque nos estamos hundiendo más, y Dios nos prospera de acuerdo a nuestra obediencia. Dios nos prospera, obviamente, si nosotros seguimos su voluntad, aunque ahorita estemos pasando tribulaciones, más adelante, si nosotros somos fieles y obedientes, Dios va a multiplicar, tal como lo hizo con Job. Pero en nosotros persistir, ¿sí? Aunque que estemos pasando tribulación, persistir, no acomodarnos a las cosas materiales. Todo eso va a pasar. Nosotros debemos agarrarnos de las promesas eternas. Esas son permanentes. Esa cobertura sí es permanente. El tercer punto que yo encontré, ¿por qué no se salió antes del juicio? Es porque perdió la sensibilidad espiritual. Y eso, amados, las otras dos
está tremendo, pero esta ya no distingues lo bueno de lo malo. Ya no distingues que estás siendo permisivo. Ya no distingues cuando ya estás lleno de mundo. Y eso es lo peligroso. Es como hay una anécdota que ponían, o creo es un experimento, que ponían a unas ranitas, ¿verdad? En una olla con lumbre y las iban como mediando la temperatura y las ponían, y la ranita se iba acomodando a la temperatura. Ya cuando querían salirse ya no, o sea, ya estaban cocidas. Así es con el pecado. Nosotros nos vamos acomodando, nos vamos haciendo insensibles. Sí. Y es tremendo. Dios no quiere que nadie perezcamos. Por eso le dicen, y ahorita se los voy a leer un poquito más adelante, les dice varias veces, lo saca de aquí, vente para acá para que no perezcas. Les dice varias veces. Y aún así, Lot titubeó. Diciéndolo, enviando Dios ángeles, rescate para él. Aún así, él titubeó. Fíjense, no salió antes del juicio. Él tuvo que ser casi arrastrado por los ángeles para salir de ahí, de ese lugar. Un cristiano que empieza a salir con amistades que no temen a Dios, solo para no quedarte solo o para encajar. Muchas veces lo hacemos, ¿sí? Poco a poco terminamos hablando como ellos, actuando como ellos y tomando decisiones igual que ellos. No hacemos la diferencia. Y uno como cristiano debemos hacer diferencia. No, miren, amados, no es que nos pongamos muy holy, no, pero sí tenemos que hacer diferencia. Sino como ellos van a saber la diferencia de venir a Cristo, que es nuestro modelo, y el mundo, de lo que nos vende el enemigo, que es todo el pecado y toda la Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Como ahora que estamos viendo que ya no distinguen lo que es bueno y qué es lo malo. Que, o sea, no quiero ponerme porque sería ponerme en cosas políticas así, pero están haciendo muchas cosas, muchas leyes, distorsionando la verdad, o sea, de los valores de la familia, los valores morales, deja tú ya bíblicos, morales, y mucha gente está bien con eso, aún cristianos. Tenemos que estar alerta. También, fíjense, cuando nosotros nos volvimos a San Antonio, veníamos de Laredo, teníamos nosotros 15 años en nuestra iglesia, allá en Iglesia Cristiana Misericordia. Cuando nosotros nos vimos acá, pues inmediatamente nosotros tratamos de buscar, orando primero, para ver dónde Dios nos guiaba, donde fueron a una iglesia de la doctrina sana, y encontramos muy buenas iglesias, pero no nos acomodábamos, y empezábamos luego a servir, porque el que viene a la iglesia, se sienta y no sirve. Entonces, hay que empezar a servir para estar activos. ¿Por qué? Porque te enfrías. Te vas en tu casita muy bien, o sea, no, hay que servir, movernos. Bueno, entonces, aún así, nosotros nunca dejamos de congregarnos, pero nos sentíamos que no encajábamos. Sabíamos por qué, ¿verdad? Ya ahora sabemos por qué. Si nosotros nos hubiéramos afirmado bien en una iglesia, no estuviéramos aquí, porque hubiéramos sido fiel a donde ya habíamos empezado, ¿verdad? Pero Dios tenía otros planes. Pero fíjense, una familia que se va a otro lugar y no busca dónde congregarse, van apagando su altar familiar o su altar de Dios en ellos o espiritual. Se van enfriando, después se pierden, ¿sí? Entonces, a veces, amados, no entendemos en lo que nosotros, o sea, por los procesos o situaciones que estamos envueltos, ¿sí? Porque el enemigo, cuando pasa eso, el enemigo no te destruye de golpe. Te va poquito a poquito, hasta que ya no ves el peligro en que te encuentras, ¿sí? O no reconoces el mal, como se lo estaba diciendo.
tenemos que tener cuidado. Cuando buscamos solo el bienestar material y descuidamos lo espiritual, corremos el riesgo de asentarnos en Sodoma, en ese estilo de vida cómodo, pero lleno de contaminación espiritual. En 2 Corintios 6:14 nos dice que nosotros no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Esto quiere decir que nuestras decisiones no deben estar guiadas por lo atractivo del mundo, sino por lo que te edifica, o sea, con lo que nos edifica nuestra relación con Dios. En las cosas que son eternas, que tienen peso en la eternidad, eso es lo que nosotros tenemos que, sí, en ese ámbito tenemos que tomar nuestras decisiones. En este punto podemos ver cómo Lot se acostumbró a vivir en un ambiente de pecado, pero también vemos cómo Dios muestra su misericordia. A pesar de la duda de Lot, ¿sí? Dios lo tomó de la mano y lo sacó. Casi lo sacó de los greñas. Yo digo, ay, no me importa aunque me saque las greñas, pero que me saque, ¿verdad, Señor? Yo no me quiero, ¿verdad?, perder. La fe comprometida, amados, no resiste el pecado demasiado. O sea, puedes estar, y así como la ranita, pero al final tu camino es de muerte, ¿sí? Dios no quiere una fe mixta. Dios quiere que la fe pura, ¿sí? La obediencia. Si has permitido, amados, que tu entorno apague tu fuego espiritual, hoy es el día. Hoy es el día, Dios da advertencias. En la próxima voy a tomar unos puntos que habla de la advertencia que Dios le dio a Lot. Dios nos advierte, si es ese día, esto que estamos hablando ahorita, es una advertencia. Me incluyo, yo la primera, ¿sí? Porque muchas veces a lo mejor todos tenemos distintos pecados o el talón de Aquiles, como dice, de lo que estamos luchando. Dios sabe, porque muchos en la mente, ¿verdad? Muchos otros pecados, hable cualquier pecado. Pero todos pecamos porque no somos perfectos. Entonces, en esa lucha, hoy puede ser el día que tú le rindas tu Sodoma al Señor. Y este es el día que Dios mandó a los ángeles para rescatarte. Agarra esa oportunidad. Hoy puede ser ese día. Fíjense, yo encontré, ya voy a hacer los puntos rápidos. No rápidos, pero bueno. Los que yo encontré, de los que yo quiero hablarles. Ya les dije toda la historia y el contexto de la vida de Lot. Encontré 3 puntos en la historia de Lot y su familia que nos podemos llevar, ¿para qué? Para advertencia, para hacer esos cambios que realmente transforman y esos cambios que Dios quiere que nosotros hagamos para que no perezcamos. El primero es cómo la gracia del Señor se puso activa cuando fue y rescató a Lot y su familia. Ese es el primer punto, la gracia de Dios en acción. Fíjense, los ángeles advierten a Lot, eso lo encontramos en Génesis 19, 15, 16. Los ángeles advierten a Lot que huya con su familia, pero él titubea y los ángeles casi lo arrastran fuera de la ciudad. La salida fue un acto de pura misericordia divina. Aquí vamos a ver la advertencia de Dios y la indecisión de Lot. Fíjense, después de que Lot vivió tanto tiempo en Sodoma, Dios decide intervenir directamente. Envía ángeles a advertirle que el juicio estaba por venir y que debía salir con urgencia. Está diciendo, es urgente la salida. Pero ¿qué pasa? Dicen, en Génesis 19:15 dice, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Pero lo que sigue es impactante porque dice, y deteniéndose él, o sea, Lot, ¿sí? Fíjense, a pesar de que Dios le estaba mandando ayuda, a pesar de que Dios le estaba mandando una intervención, dudó.
podemos decir, ay, el otro. Pero muchas veces actuamos igual. Dios nos habla una, nos habla dos, nos habla tres, ya estamos. Y titubeamos, dudamos, no obedecemos. No corremos, como dice, corre por tu vida, escápate por tu vida, le dice. Fíjense, yo quiero leer esto porque es importante que se nos grabe en el corazón. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos estar a lo mejor, aquí podemos vernos las caras, pero no nos conocemos realmente lo que traemos en el corazón. Dios sí lo sabe. Entonces yo quiero llevarnos esto para que si este es el día que tú tienes que correr por tu vida, lo entiendas, ¿verdad? Lo entendamos. Génesis 19, 15, 16. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer, levántate, toma tu familia, padre, levántate, madre, toma tu familia, ¿sí? Para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones hicieron de su mano, de la mano de su mujer y de la mano de sus hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieran llevado fuera, dijeron, ¿qué dijeron? Escapa por tu vida. Escapa por tu vida. No mires atrás, no mires lo que estás dejando, avanza lo que Dios tiene. Avanza las promesas de Dios. Adelante hay promesas hermosas. A veces estamos viendo el pasado y no avanzamos. Estamos ahora sí que ensimismados con el pasado. Dios tiene cosas maravillosas adelante. No mires atrás, ni pares, fíjense, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte y se lo vuelven a repetir. No sea que perezcas. Yo encuentro aquí, cuando le dice que no mires atrás, es porque el mirar atrás, primero pierdes tiempo, te desenfocas, ¿sí? Y atrasas tu camino. No mires atrás. Sigue. ¿Cuáles fueron los motivos que Lot dudó? ¿Cuál fue el motivo? Yo me preguntaba cuando estaba estudiando y es mucha información y yo se las quisiera dar todas, pero a lo mejor no voy a alcanzar. Pero porque me hacía una pregunta y estudiaba y la buscaba y otras cosas salían. Y es hermoso cuando uno está estudiando la palabra, el Señor te muestra una cosa y te muestra otra y te muestra otra. Se los dejo tarea si no acabamos, ¿verdad? Fíjense, yo encontré varias cosas, pero son 3 cosas por las que él dudó que yo encontré. Su corazón estaba dividido. Aunque sabía que Sodoma sería destruida, fíjense, porque se lo estaban diciendo. Una parte de él aún amaba lo que había ahí. Su casa, su comodidad, su entorno, lo que él conocía. La lucha interna, fíjense, entre obedecer a Dios o aferrarse a lo que conocía, lo paralizó. Muchas veces actuamos nosotros así. Nos quedamos en lo que conocemos. Dios no nos quiere en un lugar que no te está edificando. Dios no te quiere en un lugar que no está siendo bendecido. Dios tiene planes de bendición para tu vida. El corazón de Lot estaba en Sodoma, pero a diferencia de su mujer, él tenía la fe puesta en Dios. ¿Sí? Esa fue la primera cosa, que su corazón estaba dividido, por eso titubeó. La otra que encontré, porque la tentación del ambiente donde estaba, que era pecaminoso, había debilitado su discernimiento, ¿sí? O sea, él estaba como que creo o no creo, o sea, que si va a pasar o no va a pasar, a lo mejor no va a ser tan grave y puedo salvar aquí algo, ¿verdad? Perdió su sensibilidad espiritual, el pecado se hizo una norma, se le cauterizó la conciencia, así es. La tercera cosa, porque no entendían la magnitud realmente del juicio. Amados, el enemigo
nos engaña, haciéndonos creer que podemos esperar un poco más. ¿Para qué? Para cambiar o salir de algo que no agrada a Dios. El enemigo te va a hacer, no hombre, no hay problema. No pasa nada, no es tan grave. ¿Sí? Lot no participó, dice la palabra, del pecado en sí, pero lo toleró. Aunque no se menciona, ¿verdad?, las prácticas de pecado, su actitud muestra tolerancia y pasividad ante la maldad. Vivía en la ciudad sabiendo lo que ocurría ahí, porque estaba en la ciudad, ¿sí? Ocupaba un lugar de autoridad. Fíjense, dice la palabra que se sentaba a la puerta de Sodoma. Eso habla de un lugar de liderazgo, ¿sí? Pero no menciona la palabra que él reprendiera el pecado, ¿sí? Ni que intentara influir espiritualmente en su entorno. Fíjense, no intervino, no ejerció su sacerdocio y liderazgo con su propia familia. Imagínense con los que iban a estar alrededor. No, porque ahora sí que lo veían como uno más del montón. Su testimonio daba mucho que desear de que era realmente alguien que amaba y obedecía a Dios. Aunque Lot era justo, su familia, esto sí lo quiero mencionar. Fíjense, esto es bien importante. Como les dije, no ejerció su liderazgo y su sacerdocio. Él permitió que su familia fuera influenciada por el ambiente de Sodoma. Padre, madre, ustedes son los responsables de su hogar. Padre, tú eres el sacerdote líder de tu hogar y Dios va a pedir cuentas por tu familia. Ahí vas a tú dar cuenta si tú permitiste que Sodoma entrara en ellos y los influenciara. Tú eres el responsable, ¿sí? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque sus yernos no le creyeron cuando habló del juicio venidero, se burlaron de él, ¿verdad? Génesis 19:14, ¿me lo pueden poner, por favor? Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaban. Tremendo, ¿verdad? Ahora, su esposa miró hacia atrás con nostalgia por la ciudad. Su corazón estaba atada a Sodoma y amaba lo que había allí. Sus hijas cometieron pecado grave después de la destrucción, haciendo beber vino a su padre y se acostaron con él para tener descendencia. Fíjense, esa conducta refleja una mentalidad, pero contaminadísima, ¿sí? Por la inmoralidad del ambiente donde fueron criadas. ¿Qué estamos permitiendo en nuestra casa? ¿Qué estamos permitiéndonos a nosotros mismos que nos contaminen para que perviertan, ¿sí?, nuestra identidad primero? Que estamos permitiendo a nuestros hijos, ¿verdad? La mujer de Lot es el segundo punto y habla del peligro del mirar atrás. Sí, este segundo punto habla de la mujer de Lot. Dice que la mujer de Lot desobedeció la orden clara de no mirar atrás. Y cuando dice Génesis 19, 27, 26. Y cuando lo hubieran llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Entonces la mujer de Lot miró hacia atrás, a espaldas de él, y se convirtió en estatua de sal. A ellos, fueron a todos, se les dio una orden directa de Dios. Dios había sido muy específico en decirles: no mires atrás. Esta no era una sugerencia, sino era una orden de vida o muerte. El juicio ya estaba cayendo sobre Sodoma y mirar atrás significaba el identificarse con lo que Dios estaba
juzgando, o sea, estaba destruyendo y lo estaba juzgando, ¿sí? Ahora, mirar atrás era una señal de nostalgia, incredulidad y desobediencia. Dios no solo los estaba sacando de un lugar físico, obviamente, de Sodoma, pero también los estaba quitando de un estilo de vida, ¿sí? Que era corrompido. No se trataba de un simple escape, sino de un cambio de destino. Literal, fue una intervención divina, porque ellos no se iban a salir, porque ya estaban a gusto, ya estaban, ahora sí que a sus anchas ahí, ¿verdad? Como la ranita o el sapito. ¿Por qué Dios les dijo que no miraran atrás? Fíjense, todo lo que representa el no mirar hacia atrás. El no mirar hacia atrás representa un pasado que ya está siendo bajo juicio de Dios. Eso representa. Lo que Dios destruye, no debemos intentar conservarlo aquí en el corazón. ¿Sí? Miras hacia atrás, es una forma de apego a lo que el Señor te está diciendo que entregues o a un sistema corrupto. El segundo es el mirar atrás impide avanzar hacia el propósito. Y el tercero, porque mirar atrás demuestra un corazón dividido. Jesús lo reafirmó siglos después. Dice que ninguno que poniendo su mano, dice en Lucas 9:62, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y eso te lo está diciendo Jesús, ¿sí? Cuando Dios nos saca de algo, quiere todo nuestro corazón, no a medias. ¿Por qué la mujer de Lot miró hacia atrás y por qué se convirtió en estatua de sal? Porque su corazón aún estaba en Sodoma, porque dudó de la palabra de Dios y porque no entendió la urgencia espiritual. En ese instante su cuerpo se petrificó, se endureció, reflejando lo que ya había pasado. ¿Dónde? En su corazón. Se había endurecido espiritualmente. ¿Por qué Dios la petrificó en sal y no nada más la mató? ¿Por qué? Yo me preguntaba y le busqué y todo, ¿verdad? Bueno, ya aquí se los traigo desmenuzado. Ella no simplemente muere, porque fíjense, la sal representa juicio permanente en la Biblia. Cuando habla de sal aparece el contexto de juicio, ¿sí? Y esto significa es devastación total, esterilidad, desolación irreversible. Ya no había una tercera oportunidad, porque ya le estaba dando una segunda oportunidad cuando lo sacó, porque hubieran podido tener ellos solos la decisión, pero no lo hicieron. En Deuteronomio 29:23 dice que toda su tierra abrasada con azufre y sal no será sembrada. O sea, es una tierra estéril, ¿verdad? Ahora, la sal sella el juicio. No es una muerte la que ella tuvo, no es una muerte común. Es una señal visible del resultado de su desobediencia. Porque ella, o sea, con todas, o sea, deliberadamente desobedeció. ¿Por qué Dios permitió el castigo de quedar así? Lo permitió por advertencia visible, ¿sí? Para memoria permanente, por señal profética. ¿Por qué? Porque en 2 de Pedro 2:6 Dios puso a Sodoma y a Gomorra como ejemplo a los que habían de vivir impíamente. O sea, les está dando esta señal profética de cómo esta mujer desobedeció y fue petrificada, ¿sí? No fue solo un castigo personal, fue para que quedara de ejemplo y perpetuo para las generaciones. Y nosotros estamos en esas generaciones, ¿sí? Ella quedó físicamente donde ya se encontraba espiritualmente. Aunque sus pies salieron de Sodoma, su corazón nunca salió. Jesús lo confirma siglos después en Lucas 17:32. Fíjense, Jesús aquí estaba hablándoles, estaba dando un mensaje
estaba hablando con los discípulos, con los fariseos y la gente alrededor, ¿verdad? Ellos estaban preguntándole del reino venidero, ¿verdad? Y esto habla de, en Lucas 17:32, Jesús les dice, acordaos de la mujer de Lot. Esto significa que la mujer de Lot tuvo apego, duelo por lo que dejaba atrás, amor por la vida que Dios estaba juzgando, ¿sí? Jesús, cuando les habla a estas personas, está hablando en el capítulo 17 de Lucas, está hablando de la venida del Hijo del Hombre, que es la venida de Cristo, ¿verdad? La segunda venida. Entonces, porque ellos tenían una idea distorsionada de la venida del reino de Dios, de la venida de Cristo. Entonces, Dios quería aclarar y dejarlo claro. Y les estaba hablando de que la venida del hombre, del Hijo del Hombre, iba a ser como en los días de Noé y los días de Lot. Que todos vamos a estar haciendo nuestra vida cotidiana, nuestra vida normal, de rutina, comiendo, bebiendo, trabajando. Pero dice, mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre y cayó un juicio repentino. Entonces, ¿por qué vamos a esperar a que venga ese tiempo a lo mejor no vamos a tener esa oportunidad? ¿Sí? ¿Por qué esperar a la venida de Cristo o cuando Dios nos llame a su presencia, llegar hasta ese tiempo, si nosotros podemos hacer las cosas bien antes, ¿verdad? Ahora, Jesús menciona específicamente a la mujer de Lot porque ella representa el mayor peligro espiritual en tiempos finales, que eran los tiempos que es cuando Dios te llame a su presencia o es en la venida de Cristo cuando arrebate a su iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la persona que no muestra el pecado físicamente o no lo muestra el pecado en rebelión públicamente, pero en su corazón está la nostalgia por lo que Dios está juzgando. Amén. Fíjense, ella, la mujer de Lot, salió físicamente, pero miró atrás con el corazón. Obedeció a medias. Fíjense, fue salva. La sacaron. Salvaron su vida ahí, ¿verdad? Pero no fue libre. Ahora, esta palabra de acordaos, que dice Jesús, acordaos de la mujer de Lot, no significa recuerda la historia. No. Fíjense lo que significa. Aprendan de la lección. No repitan el error. Examinen su corazón. Este es un llamado de urgencia, que es total, ¿sí? Una decisión total y no a medias. Porque aquí estamos muchos salvos, ¿sí? Pero podemos estar no libres, ¿sí? Y eso es lo que debemos buscar. Salvos con libertad en Cristo, porque ahí está la verdadera entregarle todo al Señor, porque si no, no somos libres. Y no les digo, no es de que nos pongamos una aerolita, pero es diario buscar al Señor. Ayúdame, Señor, decir como David, escudriña si hay en mí camino de perversidad. ¿Para qué? Para poderlo entregar y que el Señor nos ayude. Pero solos, amado, con nuestra conciencia, a lo mejor ya limitada, a lo mejor ya adormecida, no lo vamos a ver. Tenemos que buscar al Espíritu Santo para que nos quite las telarañas, para poder volver al camino que Dios quiere que estemos, ¿sí? Ahora, voy a adelantarle porque ya, voy a irme al tercer punto que es rápido. Finalmente, este último punto, veremos el llamado a ser sal, la sal verdadera, a sal que nosotros fuimos llamados a ser. La mujer de Lot se volvió sal inútil, estática, una sal sin propósito. Pero ¿qué nos dice Jesús?
que nosotros debemos ser sal en la tierra, ¿sí? Es decir, preservadores de la verdad y un testimonio vivo de que Cristo vive en nosotros, ¿sí? Podemos ser sal con propósito, amados, cuando obedecemos y avanzamos en esa fe. Vosotros sois la sal de la tierra, dice Mateo 5:13, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? Nuestra vida debe de ser de impacto espiritual, no un recuerdo de lo que pudo haber sido. La historia de Lot y su familia nos recuerda que Dios nos libra de Sodoma por amor, pero exige obediencia. La mujer de Lot es una advertencia viva de que mirar atrás trae ruina, mientras que avanzar en fe trae vida y vida eterna. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube de Casa de Refugio para que permanezcamos conectados. Si deseas comunicarte con nosotros, tienes la información en pantalla. Bendiciones.